Muchas gracias a todos por estar presentes hoy. Vamos a compartir una charla de mensuración renal, cómo miramos y cómo medimos los riñones. Y yo le puse un título medio fantasioso, En busca de la herradura sagrada, porque vamos a hablar mucho de una herradura, que es el corte transversal del riñón. Y antes de seguir, voy a hacer un especial agradecimiento a mi mejor discípula, maestra y amiga, la doctora Cecilia Hernández, que durante muchos años dio y nos enseñó esto de mirar los riñones. Así que un beso y muy grande para ella. Bueno, entonces, vamos a ver. Nosotros vamos a tratar de mirar los riñones como un salamín. Los que me conocen ya saben que para mí todo es un salamín. El ser humano es un salamín y cada órgano que miramos es un salamín, que tiene su forma, tamaño, contornos, ecogenicidad, ecoestructura, dirección en el espacio. Y ahora son los riñones. Entonces, los riñones tienen un diámetro longitudinal, que lo vamos a medir de polo, de polo superior a polo inferior. Tiene también dos bordes, un borde externo, liso, un borde interno, interrumpido, a la altura del ilirio. Ahí vamos a tomar el diámetro transverso. Y tiene dos caras o valvas, una anterior y una posterior. Y cuando vamos a medir ese diámetro antero-posterior, en ese diámetro antero-posterior vamos a medir muchas cosas. El grosor del parénquima, el diámetro antero-posterior y las relaciones seno-parénquima y córtico-medular. El diámetro longitudinal del riñón tiene que ser entendido porque el riñón tiene distintos ejes. En el eje longitudinal solamente el riñón está orientado de arriba a abajo, de adentro a afuera, y si lo miramos de costado, el riñón está orientado de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque está apoyado sobre el músculo psoas. Entonces, por eso es que es oblicuo de adentro a afuera y por eso es que es oblicuo de atrás a adelante. El órgano, el riñón todo. Una aclaración es que el borde interno, que es el borde interno, es más anterior que el externo, en el eje transversal, como cuando lo miramos en una tomografía computada, y el riñón derecho generalmente es un poco más bajo y más pequeño que el riñón izquierdo. Nosotros vamos a tener la posibilidad de mirar desde adelante, desde los costados o desde atrás. Desde adelante, el riñón derecho va a tener la ventana acústica del hígado. Cuanta ventana acústica del hígado tengamos, mejor, buenísimo. Hay gente que no tiene buena ventana y nos obliga a mirar intercostal, desde el corte, desde el coronal, o si no, habrá que pedirle que se ponga en el cúbito ventral y lo miramos desde las fosas lumbares. La ecografía renal empieza en el epigastrio. Como siempre, la ecografía abdominal empieza en el epigastrio. A ver, ¿qué vemos en el epigastrio? Ahí ya vemos la aorta con sus arterias renales, la cava con sus venas renales, todo lo que tiene por delante, y recién después vamos a meternos y a buscar los riñones. La herradura sagrada, esto está parodiando al arca perdida, el tesoro perdido o el santo grial, es porque en el corte transversal estricto, el mejor corte transversal que podamos de riñón, lo que vamos a buscar es esta imagen de herradura. Y con esta imagen de herradura vamos a tomar dos diámetros, el transverso y el anteroposterior. Entonces, vamos a continuar entendiendo que esto es un corte tomográfico. Nosotros vamos a poder apoyar nuestro transductor en el epigastrio y nos vamos a ir corriendo hacia la derecha, despacito, 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 hasta llegar a la línea axilar anterior. Un poco más atrás vamos a llegar a la línea axilar media. Bastante más atrás y casi cerca de la camilla vamos a llegar a la línea axilar posterior. Entonces, el riñón derecho nos va a dar muchas posibilidades de verlo. El riñón izquierdo va a ser más limitado, porque por acá adelante está el colon, el estómago, que no nos va a dejar ver nada hasta que vayamos más hacia atrás, entre línea axilar media y posterior. Recién cuando lleguemos a la línea axilar posterior, vamos a estar entrándole por este eje transverso del órgano. Y cuando vayamos más hacia la fosa lumbar, cuando le pidamos que se dé vuelta, ahí lo vamos a poder ver muy bien y comparar muy bien los dos riñones. Pero el viaje va a ser siempre, primero epigastrio, después viajar subcostal. Cuanto podamos aprovechar subcostal, mejor, buenísimo, porque no vamos a pelear con las costillas. Si no se puede subcostal, mala suerte, habrá que mirarlo intercostal y ahí vamos a tener unos cuantos problemas. Vamos a recordar algo de la anatomía, antes de meternos con la ecografía puramente, y entender que si nosotros miramos al paciente desde atrás, este es el fondo de saco pleural. Entonces, cuando le pedimos a la persona que
respire hondo, guarde el aire, va a bajar el diafragma, va a bajar también un poco los riñones, pero va a bajar fundamentalmente la columna de aire del pulmón. Entonces, vamos a tener que pelear entre la última costilla, el aire pulmonar. Entonces, el espacio que nos va a quedar para trabajar es muy reducido. Nosotros en realidad lo que hacemos es espiar al riñón desde su polo inferior. Nos apoyamos aquí abajo, en el polo inferior, y lo espiamos hacia arriba. Si no, vamos a tener que meternos en los espacios intercostales y nos va a molestar siempre, siempre, por lo menos la última costilla. Esa siempre nos va a molestar. Visto desde atrás, se nota la diferencia de ubicación de los riñones. ¿Por qué? Porque el riñón derecho va a estar molestado solamente por la última costilla y el izquierdo va a ser molestado por la última y la anteúltima costilla. Entonces dijimos que lo que hacemos es pararnos en el polo inferior y espiarlo desde arriba. Vamos a hablar un poco del tema de las medidas. Cuando nos enseñaba Cecilia Hernández las medidas del riñón, tenía una regla fácil que decía 12 por 3 por 6. Números multiplicables, divisibles entre sí, y era una regla fácil. La realidad es que en el promedio de la población que vemos, población adulta promedio, 12 centímetros parece medio grande, 3 centímetros parece medio corto el anteroposterior y 6 centímetros parece muy generoso. Pero si lo quieren usar como regla, pueden usarlo. Yo creo que los valores más cercanos a la realidad son 11 milímetros para el longitudinal, 11 centímetros para el longitudinal, 4 para el anteroposterior y más o menos 6 para el transverso. Y dijimos, cuando medimos el diámetro anteroposterior, cuando hacemos esta línea y medimos el diámetro anteroposterior, acá vamos a medir el grosor acá medimos el anteroposterior, medimos el grosor del parénquima y vamos a medir las relaciones entre el seno y el parénquima y entre la corteza y la médula, que lo vamos a ver al final. Un dato importante a tener hoy, a guardar hoy, es que el diámetro transverso tiene que lograr dividir al riñón y partir al seno renal en dos mitades iguales. Guarden eso hoy. Cuando tiremos la línea del diámetro transverso, cuando encontremos esa herradura sagrada y queramos tirar esta línea que es el diámetro transverso, que nos divida en iguales cantidades al seno renal y que nos divida al riñón en dos mitades iguales, una mitad anterior y una mitad posterior. Eso es lo que vamos a tener que lograr. No siempre se puede, pero vamos a tener que buscar eso. El grosor del parénquima es variable entre 12 y 15 milímetros. Y acá les dejo otro dato para tener en cuenta. El grosor del parénquima tiene que ser 1/3 del diámetro anteroposterior. Entonces, si el diámetro anteroposterior es de 36, el parénquima debería ser de 12. Si es de 39, debería ser de 13. Si es de 42, debería ser de 14, para mantener esa relación. Así que guarden ese dato. La relación seno-parénquima va a ser 1:2 y la relación córtico-medular 1:2. Así se nombran y así se ejemplifican. Seno-parénquima, córtico-medular, 1:2, 1:2. Y algunos conceptos. Nosotros generalmente el diámetro longitudinal lo subestimamos. ¿Qué quiere decir? Que no nos alcanza para medir todo el riñón. Por muchas cosas. Ya vimos, porque el polo superior nos queda muy feo y escondido y tapado por las costillas. Entonces, o si no, en el riñón derecho, abajo, pegado al polo inferior renal, vamos a tener el colon ahí clavado. Entonces, no nos va a dejar medir ese diámetro longitudinal todo lo que debiera. Entonces, entender que generalmente el diámetro longitudinal nosotros lo subestimamos, ¿sí? Por eso quizás me parezca que 11 centímetros anda más o menos, entre 10 y 11 centímetros andan los riñones de la gente promedio. Cuando hacemos cortes longitudinales, el seno renal va a ser medial, va a ser central desde la línea axilar anterior y desde la fosa lumbar. Siempre que entremos por aquí adelante o por aquí detrás y hagamos el corte longitudinal, el seno va a estar aquí en el medio. Y otra cosa que tenemos que reconocer es que los diámetros antero-posterior, este diámetro antero-posterior y este diámetro transverso son fácilmente sobreestimables. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a cortar una rodaja de herradura. Quizás esa herradura nos quede gorda,
y no parezca que está aplanado. El riñón es un órgano aplanado en sentido anteroposterior. Entonces, si nos quedó redondo el riñón, estamos sobreestimando el anteroposterior. Y si ese corte lo hacemos un poco más oblicuo, el transverso también podemos sobreestimarlo. Entonces, cuidado con esto. El anteroposterior y el transverso son dos diámetros que si no hacemos bien la herradura, que demuestre eso de que es aplanada en sentido anteroposterior, vamos a estar sobreestimando esas medidas. En los cortes transversales, cuando buscamos la herradura, la imagen es de una herradura precisamente, y el seno renal siempre va a ser excéntrico. ¿Qué quiere decir? Que el seno va a estar siempre mirando al seno renal, va a estar mirando a esta parte de la herradura, que esto se llama talón. En una herradura se llama talón. Entonces, cuando logremos esta herradura, el seno va a estar siempre mirando hacia el borde interno, hacia el talón de la herradura. Y es muy importante, otra tercera cosa que les quiero dejar hoy, es busquen hacer cortes comparativos en similares condiciones. En similares condiciones. Entonces, como el que más nos va a costar es el izquierdo, primero busquen la mejor imagen del riñón izquierdo. Congelan la pantalla, pasan a la otra y traten de buscar en el mismo lugar, pero del lado derecho, para tratar de poner las dos imágenes en condiciones similares, ya sea corte transversal o ya sea corte longitudinal. Yo hoy les voy a recomendar la herradura, el corte transversal, y vamos a ver cómo van quedando en el espacio. Así que esas cositas, esas apostillas, quería que tengan presente. El diámetro anteroposterior es el grosor del parénquima es 1/3 del diámetro anteroposterior. Eso recuérdenlo. Entonces, cuando hacemos cortes transversales, cuando buscamos esta herradura, el seno, fíjense cómo mira hacia el lado interno, hacia el borde interno, mira hacia el talón de la herradura que está por acá adentro. Siempre en los cortes transversales va a ser herradura, con el seno excéntrico. Cuando hacemos el corte longitudinal del riñón, entendiendo esto, un riñón parece riñón cuando tiene parénquima y seno, ¿sí? Pero si yo hago un corte, miren, si yo hago un corte longitudinal por acá afuera, si yo hago un corte longitudinal por acá, no tengo seno. La imagen va a ser de un óvalo, todo homogéneo, sólido, pero no va a tener seno adentro. Entonces, cuando hacemos el corte longitudinal, siempre que hacemos cortes longitudinales, todos los cortes longitudinales que hagamos, siempre y cuando tengan seno y parénquima, va a parecer que es un riñón. Sí, va a ser el riñón, va a ser un corte renal, pero quizás no sea el mejor, el más representativo. Entonces, hay dos posibilidades y muchas intermedias, pero básicamente nosotros lo que vamos a buscar es esto, un corte donde haya tanto parénquima, tanto seno y tanto parénquima. Entonces el seno nos queda en el medio, nos queda central. Y esto lo vamos a lograr solamente cuando entremos por el eje anteroposterior del órgano, o sea, desde la línea axilar anterior o desde la fosa lumbar. El riñón derecho nos permite esas dos visiones, línea axilar anterior y fosa lumbar. El riñón izquierdo no, porque no podemos mirarlo desde la línea axilar anterior al riñón izquierdo. Entonces, la fosa lumbar o la línea axilar posterior van a ser los mejores lugares para hacer las imágenes comparativas. Cuando queramos mostrar dos riñones en condiciones similares, van a ser desde cortes bien posteriores. Línea axilar posterior o lo damos vuelta y lo miramos desde la fosa lumbar. Fíjense que qué diferente cuando queda el seno central, acá en el medio, a cuando queda excéntrico, queda muy pegado a un extremo. Este es el borde interno y este es el borde externo. Este diámetro no es el anteroposterior, por favor, eso tienen que entenderlo claro hoy. Cuando tenemos tanto parénquima por delante como por detrás, este puede ser un anteroposterior. Pero cuando tenemos mucho parénquima de un lado y mucho seno y un seno excéntrico, este no es el diámetro anteroposterior, ese es el diámetro transverso. Entonces, vamos a ver, nosotros podemos mirar al paciente en decúbito dorsal, lo podemos mirar desde el epigastrio, nos paramos acá en el medio y van a quedar los dos riñones con esta orientación, por ejemplo. Después vamos a ir viajando, vamos a ir caminando por su hipocondrio derecho, o subcostal o intercostal, depende cómo podamos. Cuando llegamos a la línea axilar anterior, este riñón que estaba así oblicuo, ahora se horizontaliza. En el corte transversal, la herradura, nada más.
Cuando nos vamos un poquito más atrás y lo miramos desde más atrás, el riñón se va a verticalizar, va a quedar así paradito. Y después, cuando llegamos a la fosa lumbar, el riñón vuelve otra vez a quedarnos oblicuo, pero ahora invertido. En este caso, el talón de la herradura mira hacia nosotros. Y en este caso, cuando lo miramos desde la espalda, el talón de la herradura se aleja de nosotros. El riñón izquierdo, dijimos, desde el epigastrio, muy difícil verlo. Tenemos que ir sí o sí a la línea axilar posterior, prácticamente. Y entonces el riñón, esa herradura nos queda verticalizada. Y fíjense esto, cuando logramos hacer la imagen comparativa, esto es lo que quiero que busquen, lo que quiero que logren, hacer una imagen comparativa de las dos herraduras así verticalizadas. Y después, cuando vamos a la fosa lumbar, también vamos a hacer una comparativa entre los dos riñones, ya van a ver qué lindo que queda. Es muy bueno eso. Lo que hay que recordar y lo que hay que saber y tener muy claro es cuáles son los bordes y cuáles son las valvas. Porque en un corte transversal, esto va a ser la valva anterior y esta va a ser la posterior, desde el epigastrio. Cuando vamos a la línea axilar anterior, esta es la valva anterior y esta es la valva posterior. Cuando vamos a la línea axilar posterior, esta es la valva anterior, que mira hacia el hígado. No siempre vemos el hígado. Hay veces que enganchamos un lindo corte con hígado y riñón, buenísimo. Pero si no vemos el hígado, tenemos que saber que si hicimos bien el corte, si llevamos bien la mano como corresponde, esta va a ser la valva anterior y esta va a ser la valva posterior. Y cuando llegamos a la fosa lumbar, el riñón ahora nos queda invertido. Lo primero que toca nuestro transductor es la valva posterior y la más lejana va a ser la anterior. Cuando vamos al riñón izquierdo y vamos a la línea axilar posterior, nos queda verticalizada esa herradura. Y fíjense cómo cuando hacemos la comparación entre los dos cortes, el riñón derecho y el riñón izquierdo, fíjense cómo los riñones se miran entre sí por sus valvas anteriores. Esto guárdenlo. Cuando hacemos la imagen comparativa de la línea axilar posterior, o sea que quedan las dos herraduras así verticalizadas, los riñones se miran entre sí por sus valvas anteriores. Entonces, si tiene un nódulo acá, yo sé que es la valva anterior. Si tiene un nódulo acá, yo sé que es la valva posterior. ¿Sí? Por ejemplo. Y después vamos a hacer la comparación de los dos cortes, como corresponde, compaginarlos cuando miramos desde la fosa lumbar. Recordando algunas cosas básicas, el parénquima renal está formado por corteza y médula. La corteza es finita, bien pegada a la cápsula y termina a la altura de la base de las pirámides de Malpighi. La médula está formada por las pirámides de Malpighi, que son estos triángulos cuya base es externa y el vértice es interno, estas son las papilas, y entre pirámide y pirámide están las columnas de Bertén, que es parénquima cortical metido hacia adentro, no interactuando a nivel como si fueran las pirámides. Y en el seno renal vamos a tener de adelante a atrás la vena, es más anterior, la arteria y por detrás la pelvis. Y aparte el seno tiene tejido graso, tejido conectivo, linfáticos, nervios, por eso es que se ve todo tan hiperecoico. Y esto me hace recordar cuando hacemos el informe de la ecografía renal y decimos ecogenicidad y ecoestructura. Ecogenicidad renal. El riñón tiene tres ecogenicidades distintas. Una cosa es la ecogenicidad de la corteza, otra cosa es la ecogenicidad de las pirámides de Malpighi y otra cosa es la ecogenicidad del seno renal. Hay tres ecogenicidades distintas. Y cuando hablamos de ecoestructura del riñón, el riñón tiene una ecoestructura heterogénea, porque tiene una corteza pareja, tiene pirámides de Malpighi salpicadas, 8, 10, 12 pirámides de Malpighi, y el seno renal es una estructura bastante heterogénea porque tiene muchas cosas, vena, arteria, pelvis, nervios, linfáticos. Entonces, la ecoestructura renal es compleja. Si está todo normal, uno dice ecogenicidad y ecoestructura conservadas. Ponele, y está bien. Si hay algo que llama la atención, hay que describirlo como corresponde en su lugar. Hablando de las ecogenicidades, empezando con la ecografía, las ecogenicidades que nosotros vemos de los órganos sólidos que evaluamos pueden ser desde la mayor ecogenicidad, como puede ser el páncreas,
Este es un páncreas bastante ecogénico, es una persona mayor, adulta, mayor. El páncreas es la estructura sólida más ecogénica que vemos. Después, perdón, lo más ecogénico que vemos es el seno renal. Lo más ecogénico es el seno renal, que es bastante bien blanco. Después viene el páncreas. Después viene el hígado, que es nuestro gris patrón, nuestro gris medio. Ahí nomás, muy parecido o ligeramente un pelín más hipoecoico, el vaso. Y acá vuelvo a un concepto de hacer un corte comparativo en condiciones similares. Si yo quiero comparar la ecogenicidad del hígado y el vaso es el que más me cuesta, primero busco el vaso. Primero busco un corte lindo del vaso y lo congelo. Paso a la otra pantalla y trato de remedar el mismo lugar del lado derecho. Y entonces obtengo en similares condiciones un corte del vaso y un corte del riñón. Ahora queremos ver la ecogenicidad comparativa del vaso y del hígado con respecto al riñón. Entonces, el riñón siempre, sobre todo hablamos del parénquima, es más hipoecoico que el hígado y es más hipoecoico que el vaso. Y después vamos a ver combinaciones posibles, porque el hígado puede estar más ecogénico o menos ecogénico, por infiltración grasa, por hepatitis, por ejemplo, o el riñón puede estar más ecogénico o menos ecogénico, con una nefropatía crónica o una nefropatía aguda que cambia la ecogenicidad. Entonces hay que tener en cuenta que no se puede la ecogenicidad del riñón sin compararlo con el resto de los órganos con los que los comparamos. La corteza renal y las columnas de Bertin son ligeramente más hipoecoicas. Las pirámides de Malpighi son estas estructuras más hipoecoicas todavía, Y por último, lo más hipoecoico que vamos a ver nosotros son los músculos, el psoas y el cuadrado lumbar. Entonces, vamos a arrancar con la vista desde el epigastrio. Desde el epigastrio podemos ver los dos riñones. Difícil, muy difícil. Paciente generalmente flaco, o niños, o adolescentes, pero es difícil ver los dos riñones. Ver los dos riñones es una maravilla. Fíjense cómo se ve el eje transversal de los dos riñones. Dijimos que el borde interno era más anterior, el talón de la herradura, era más anterior e interno que el borde externo. Así medimos el transversal y así medimos el anteroposterior. Y en el izquierdo lo mismo, así medimos el transversal y así medimos el anteroposterior. Este es con otro equipo, igual, así medimos el transverso, así medimos el anteroposterior, y este es con otro equipo diferente, pero quiero que entiendan, cuando veamos desde el epigastrio y logremos ver los dos riñones, van a estar así, oblicuos, con el talón mirando hacia adelante y hacia el medio. Vamos a caminar, antes vimos el epigastrio, ahora vamos a ir caminando subcostal, mejor, si se puede, hacia el lado derecho. Cuando llegamos a la línea axilar anterior, cuando miramos al riñón desde acá adelante, y lo estamos mirando desde acá adelante, el riñón ahora se horizontaliza. Ya no está oblicuo así, ahora está así, horizontal. Dijimos que cuando hacemos el corte de la herradura, el seno siempre es excéntrico, va a estar siempre más cercano al borde interno. Un ejercicio de resolución, fíjense, ¿cómo se ve la cara anterior renal? Bien, bárbaro, buenísimo. Tiene una interfase muy clara, divisoria entre el hígado y el riñón, buenísimo. ¿Cómo se ve el borde externo? Bien, acuérdense que acá hay un borde romo, por favor. Acuérdense que acá hay un borde romo, guarden esto. Este borde romo puede hacer que veamos mal precisamente ese borde porque es romo. Y todo lo que hay por detrás. Acá hay otro borde romo. Así que tengan en cuenta eso. Los dos bordes romos van a ser generadores de artefactos. Atenuación, sombra, duplicación. Pero quiero que miren esto. Acá veíamos muy bien la interfase hepato-renal. Línea hiperecoica, perfecto. ¿Acá vemos bien? Sí. ¿Vemos bien, vemos bien, vemos bien? Sí. ¿Hasta dónde? Hasta acá lo veo bien. Esto de acá atrás ya no lo veo tan claro. Y esto pasa todos los días. ¿Qué hay detrás? El músculo psoas. ¿Y si esto fuera un tumor? Si yo pongo un caliper así y mido acá una imagen hipoecoica finamente heterogénea y se los mando como un tumor, me lo tienen que creer. Pero ustedes van a decir, no, doctor, ¿y dónde está el psoas? Bueno,
eso es una cosa que les quiero recomendar, otra de las tantas cosas que les quiero recomendar. Antes de mandarse a mirar el riñón, miren todo lo que lo rodea. ¿Tienen hígado? Miren el hígado. ¿Tienen músculos? Miren los músculos. Miren si se ve bien la interfaz entre los músculos y el riñón. Una vez que reconocieron este límite anterior y una vez que clarificaron este límite posterior, van a estar en condiciones de verlo mejor. Así que busquen los músculos, porque uno después se olvida, va a buscar el riñón directamente, se manda como chancho a la batata y nos perdemos lo que lo rodea. Y hay patología aquí detrás también. Así que cuando llegamos a la línea axilar anterior, el riñón se horizontaliza, la herradura se pone horizontal. Fíjense esto, fíjense esto. Cuando hacemos el corte transversal, dijimos, el seno siempre es excéntrico. En el corte de la herradura, el seno siempre es excéntrico. ¿Qué quiere decir? De esta herradura, el seno está más cercano al borde interno. Y acá hay mucho parénquima. Y cuando hacemos el corte longitudinal, este es el diámetro longitudinal. Dijimos que subestimábamos el diámetro longitudinal. Fíjense por qué. Esto es el colon. Puede ser el ángulo hepático del colon, poner, o el colon ascendente. Bueno, esta imagen del aire del colon va a hacer que nuestro caliper no pueda meterse dentro de una sombra. Nosotros siempre recomendamos no dejar calipers dentro de artefactos. La sombra acústica producida por este aire es un artefacto. Yo no puedo dejar el caliper acá adentro. Yo creo que el riñón es un poco más largo. Con la mano en el corazón creo que llega un poco más abajo. Pero yo no puedo dejar un caliper adentro de un artefacto, porque yo no sé si hay riñón ahí o no. Yo lo supongo, pero no lo sé. Así que por eso es que generalmente subestimamos el diámetro longitudinal. Y fíjense que en este corte transverso, en esta herradura, yo medí el diámetro transverso. ¿Y qué les dije el diámetro transverso? El transverso, traten de que corte por igual al seno renal en dos mitades y que corte al riñón en dos mitades iguales, anterior y posterior. Entonces, obviamente las medidas tienen que ser perpendiculares entre sí. Siempre que se pueda, las dos medidas, antero-posterior y transverso, tienen que ser perpendiculares entre sí. Entonces, yo la primera medida que tomo, en este caso es el longitudinal, inmediatamente voy y hago el transverso. Y después hago el antero-posterior. Y después mido el parénquima, y lo mido acá, en el corte más representativo del órgano y menos oblicuado. Recuerden eso. El corte transversal es el más representativo del órgano, pero tiene que ser el menos oblicuado. ¿Se acuerdan que decíamos, si lo oblicuábamos de determinada manera, en vez de quedarnos aplanado, nos quedaba redondo? Si el riñón nos queda redondo en el corte transversal, no es una herradura, sino que es un círculo, una de dos. O tiene el riñón gordo por algo, o nosotros lo estamos cortando con determinada oblicuidad, de manera tal que nos queda una rodaja como oblicua. Y cuando cortamos una rodaja oblicua, vamos a sobreestimar tanto el antero-posterior como el transverso. Mucho cuidado con esto. Recuerden esto, el corte menos oblicuado. Miren esto, miren esto. Fíjense cómo queda este riñón con respecto a nosotros, a nuestra vista, este es el corte longitudinal. No está así, no está horizontal con respecto al sonido, está ligeramente oblicuo. Esta dirección, fíjense, esta dirección acá. Y fíjense cómo queda este otro riñón. Está más oblicuo todavía, está más parado todavía. Hay otra cosa que siempre decimos. Con el corte longitudinal, uno puede pararse acá en el medio y empezar a tirar líneas. Y uno dice, bueno, yo con este longitudinal, si yo tiro una línea acá, agarro polo inferior, solamente parénquima, y no va a aparecer un riñón. Si yo hago un corte un poco más arriba, miren cómo voy a estar cortando esta rodaja renal, así, de arriba abajo, pero a ver, mucho parénquima, mucho seno, mucho parénquima, una rodaja así de alta, una rodaja así de alta. Y si yo hago el corte desde acá, miren, y si yo hago un corte así por acá arriba, agarro muchísimo parénquima, quizás un poquito de seno y muchísimo. Tiene que ser el corte menos oblicuado, tiene que quedar como una herradura. No es fácil lograr, cuando un órgano cualquiera sea, nos queda así oblicuo, casi paradito, es difícil después hacerle el corte transversal, porque nosotros tenemos que movernos para lograr entrarle por el eje transversal de ese órgano que nos quedó así parado.
Entonces, esta imagen ya la conocían, el diámetro, el corte longitudinal, el corte transversal, la herradura, medimos el diámetro transverso, medimos el anteroposterior y ahí medimos el parénquima. Y fíjense que el anteroposterior es de casi 45 milímetros y el parénquima es casi de 15. ¿Sí? Dijimos que el parénquima era un tercio del anteroposterior. Bueno, si el anteroposterior mide 45, el parénquima tiene que medir 15. Guárdense esa relación matemática. Línea axilar anterior. Ahora nos vamos un poquito más hacia afuera, a la línea axilar media. Cuando miramos el riñón desde la línea axilar media, lo que nos queda es una imagen así, una herradura así, oblicua, con esta oblicuidad ahora, para abajo. Desde el epigastrio estaba para arriba. En la línea axilar anterior se horizontaliza. En la línea axilar media se pone un poco oblicuo. Este es un corte que vamos a obtener bastante seguido. Con el riñón derecho es fácil obtener este corte. Con el riñón izquierdo va a ser difícil obtener esta imagen. No es imposible, pero es difícil. Entonces, cuando el riñón nos quede así oblicuo y miremos que está pegado al hígado, buenísimo. Ahí hacemos la herradura, ahí medimos el transverso, el anteroposterior y el parénquima. Está bien. Si nos vamos un poco más atrás, nos vamos a la línea axilar posterior, ahora lo primero que toca el transductor, miren, lo primero que toca el transductor es el borde externo, la herradura es esta, está mirando así para abajo, el talón se está alejando de nosotros, está lejos nuestro. Entonces, acá medimos el transverso tiene que partir el riñón en dos mitades, una mitad anterior y una mitad posterior, el riñón derecho. Y ahí medimos el transverso, medimos el anteroposterior y ahí nomás medimos el parénquima. Yo no veo los números porque tengo la barrita esta. Esperen un poco, a ver si logro ver los números. Acá. El anteroposterior era de 40 y el parénquima me dio de 13. Se entiende que mantiene esa relación numérica. ¿Sí? Es un tercio. Y el corte longitudinal, fíjense, otra cosa, nos puede pasar y nos pasa todos los días. ¿Te quedó muy lindo el polo superior? Sí. ¿Y el polo inferior? No. Pero capaz que esta es la mejor imagen que obtuvieron. Y si es la mejor, ¿qué va a hacer? No se puede mejorar, pero si se puede mejorar, por favor, mejorarla. Entonces, bueno, si esto fue lo mejor que obtuvimos, vemos mucho mejor el polo superior y el polo inferior nos queda ahí medio confuso, medio feo, es verdad, pero bueno, quizás eso fue lo mejor que pudimos. Dijimos que en el corte transversal el seno siempre es excéntrico y en el corte longitudinal, como estamos en la línea axilar posterior, el seno va a ser excéntrico también. Vamos a tocar mucho parénquima acá adelante y vamos a tener mucho seno por acá lejos. ¿Sí? Vamos a ver más imágenes de esto. Vamos a ver más imágenes. Y después le pedimos al paciente que se ponga en decúbito ventral, panza abajo, y lo miramos desde la espalda. Pero acá pasa algo que nos cuesta ubicarnos a nosotros. Cuando hacemos ecografía abdominal, el riñón derecho está siempre al lado nuestro, porque hacemos ecografía con la mano derecha y el paciente está a nuestra derecha, entonces el riñón derecho está acá al ladito nuestro. Cuando le pedimos que se ponga en decúbito ventral, ahora el riñón derecho nos queda más lejos, tenemos que pasar por arriba del paciente y ponernos en el lado derecho de su espalda, ¿sí? Que ahora va a estar más lejos nuestro. Cuando apoyamos el transductor acá arriba, en la fosa lumbar derecha, el riñón nos queda así oblicuo, la herradura nos queda así oblicua, que es totalmente inversa a como nos quedaba en el epigastrio. En el epigastrio el riñón nos quedaba así, en la fosa lumbar la herradura nos queda exactamente invertida. Y lo primero que toca el transductor, esto es la valva posterior. Este es el borde externo. Entonces, cuando tiramos el caliper para medir el diámetro transversal, tiene que dividir al seno en dos mitades iguales y este diámetro tiene que dividir al riñón en dos mitades iguales. Cuando miramos el riñón desde la fosa lumbar, decimos, el corte transversal, la herradura, siempre es excéntrico. El riñón siempre queda mirando para abajo y para adentro. Esta es la herradura que nos queda, por ejemplo. Y el corte longitudinal, desde la fosa lumbar, el seno es central. ¿Ven que tiene tanto parénquima por delante como por detrás? El seno es central. Dijimos que en el corte longitudinal el seno es central desde la línea axilar anterior
y desde la fosa lumbar. Entonces, esto es una imagen, esto es una posibilidad, mostrar el riñón derecho transversal y longitudinal, desde la fosa lumbar. Es una posibilidad. Pero no se olviden que la ecografía renal empieza en el epigastrio. Yo digo porque hay colegas que le piden ecografía renal y la indicación que le dan al paciente, bueno, acuéstese panza abajo. Acuéstese panza abajo y lo miran directamente desde atrás. Y se pierden todo lo que pasa en el abdomen por delante. Entonces, no. Primero, el decúbito dorsal. Miramos el epigastrio, buscamos el riñón derecho y el riñón izquierdo. Después lo ponemos panza abajo o en decúbito ventral. Eso es el riñón derecho, en los 4 lugares: epigastrio, línea axilar anterior, línea media, línea axilar posterior y fosa lumbar. Son 5 lugares desde donde vamos a verlo. Y ahora vamos al riñón izquierdo. El riñón izquierdo es más difícil, porque acá adelante está lleno de aire del colon, y no tenemos el hígado, tenemos el vaso, que es más chico. Entonces, yo les digo, cuando busquen el riñón, primero busquen y encuentren el vaso. Primero busquen el vaso y después relacionen el vaso con el riñón. Y al revés, cuando busquen el vaso, primero encuentren el riñón izquierdo y después suban y vayan a buscar el vaso. Son consejos, conceptos que pueden compartir o no, pero a mí me sirven, porque si me mando directamente a ver el órgano, después te preguntan, ¿y el vaso cómo estaba? Ah, no sé. ¿Y la aorta cómo estaba? Ah, no tengo idea. Bueno, lo mismo, cuando miras el riñón derecho. ¿Y el hígado cómo estaba? No sé. ¿Y la vesícula? No sé. Bueno, tenemos que hacer de médicos. ¿Nos piden ecografía renal? Sí, por supuesto que te voy a informar los riñones, pero yo voy a mirar todo el abdomen primero y después voy a meterme en los riñones. Entonces, cuando yo busco el riñón izquierdo, por acá adelante, desde el epigastrio, me va a costar un montón. Línea axilar anterior no hay. Línea axilar media puede ser, acá puedo utilizar un poco de ventana del vaso y a través del vaso mirar un poco el riñón. No se pierdan esa imagen comparativa entre el vaso y el riñón, porque nos va a hablar de muchas cosas, de la ecogenicidad comparativa, si tiene colaterales de hipertensión portal espleno-retroperitoneales o no, si tiene una colateral de Warren, un montón de cosas vamos a poder decir. Pero el mejor corte que vamos a obtener del riñón lo vamos a obtener desde la línea axilar posterior, desde aquí atrás. Desde aquí atrás. Entonces, si el mejor corte del riñón izquierdo lo vamos a obtener desde la línea axilar posterior, este es un buen punto para decir, si yo logro esta herradura del riñón izquierdo, bueno, congelo esa imagen en una pantalla, paso a la otra pantalla y trato de ponerme acá atrás y mirar el riñón derecho desde el mismo lugar que miré al izquierdo. Y ahí van a ser comparativas las dos imágenes, las dos herraduras van a ser comparativas. Y fíjense que ahora la valva anterior es la izquierda y la valva posterior es la derecha, a diferencia del riñón derecho, que la valva anterior era esta y la valva posterior era esta. Lo vamos a ver después, pero recuerden esto. Entonces, cuando vamos al riñón izquierdo desde la línea axilar posterior, dijimos, el corte de la herradura es así, como verticalizada. Ahora, esta es la valva anterior y esta es la valva posterior, en el riñón izquierdo. Y el corte longitudinal, fíjense, ¿se ve bien el polo acá? No. ¿Se ve bien el polo acá? No. Y entonces, yo no puedo dejar el caliper en cualquier lado. Si yo veo bien claro dónde termina, buenísimo. Ahí nomás y no me voy más para afuera. Pero si no lo veo claro, lo voy a tener que dibujar, por así decir, como dicen los contadores. Y bueno, si no lo veo bien, yo supongo, siguiendo el menos común de los sentidos, que es el sentido común, digo, bueno, si el riñón viene por acá, por acá, por acá, por acá, debe terminar por acá. Alguno me dirá, y yo lo hubiera puesto más afuera. Tenés razón, ponele, tenés razón. Este polo, ¿cómo se ve? No se ve bien. Lo que nos va a molestar en el riñón izquierdo va a ser la última costilla, el aire del colon. Entonces, puede ser que no veamos bien. Y quizás la sombra de esta última costilla sea nuestro límite, porque yo no puedo dejar el caliper adentro de la sombra. Digo, yo les cuento dificultades y limitaciones que me pasan todos los días, y cómo las resuelvo. Pero esta es una buena forma de mostrar
de manera compaginada, el riñón izquierdo en su corte transversal y en su corte longitudinal. Indiscutible, bien, buenísimo. Esto quiero que retengan otra cosa. Una cosa es entrar al riñón izquierdo desde acá. Fíjense, este es el borde externo del órgano. Yo estoy un poquito más adelante. Cuando estoy un poquito más adelante, la herradura me queda así, oblicua, del riñón izquierdo. Esta es la última costilla, me va a molestar siempre. Cuando busque el transversal izquierdo, la última costilla me va a molestar asegurado, les va a molestar siempre. Y les va a quedar acá, tapándoles la valva anterior. Cuando nos vamos un poquito más atrás, miren, le entramos por acá, la herradura queda verticalizada. ¿Sí? Y fíjense qué bien paradita que queda la herradura esta del riñón izquierdo en su corte de línea axilar posterior. Ahí están las comparativas, el transversal y el longitudinal. Perfecto. En este caso, el transversal y el longitudinal. Fíjense, acá tiene el transverso que mide 56, el anteroposterior que mide 45. ¿Cuánto tendría que medir el parénquima? Si el anteroposterior es de 45, ¿cuánto tendría que medir el parénquima? 15. Y mide 12. Entonces, el parénquima está adelgazado. Puede estar adelgazado, pero lo que tiene es una predominancia de seno renal. Tiene un seno renal gordito. La gente bien nutrida, pandémica, que estamos todos un poco mejor nutriditos que antes, suelen tener su seno renal más gordo. Entonces, por eso es que la relación seno-parénquima acá sería casi de 1:1, no de 1:2. Hay tanto seno como parénquima. Entonces, la relación no está conservada, pero no está conservada porque tiene más seno, porque tiene un seno más gordo. ¿Sí? Entonces, entiendan que el riñón izquierdo nos puede quedar así oblicuo o nos puede quedar verticalizado. Ustedes traten de buscar que les quede así verticalizado, esa herradura. Y después vamos a la fosa lumbar. Le pedimos al paciente que se ponga panza abajo y lo miramos. Y ahora el riñón izquierdo va a estar al lado nuestro. Eso es lo que nos cuesta entender, que cuando estamos, como trabajamos a oscuras, con poquita luz, ahora el riñón izquierdo nos va a quedar cerquita nuestro. El primer riñón que está ahí cerquita es el izquierdo, porque el paciente está panza abajo. Entonces, la herradura transversal desde la fosa lumbar nos queda con esta oblicuidad. Nos queda con esta oblicuidad. Dijimos, desde el epigastrio, las dos herraduras quedaban así, mirando para adelante. Pero cuando lo miramos desde la espalda, las dos herraduras van a quedar así, mirando para abajo y hacia el centro, hacia la espalda, hacia la columna. Vamos a ver cortes comparativos ahora, miren. Entonces, cuando entramos por la fosa lumbar, el riñón izquierdo nos queda así. Esta herradura nos queda así. Este es el diámetro transverso. Fíjense que es oblicuo, se aleja de nosotros. Y el seno es excéntrico. Fíjense cómo hay seno mirando hacia el borde interno y acá no hay seno. Esto es todo parénquima. Este es el borde externo, el borde interno, esta es la valva posterior y esa es la valva anterior. Cuando hacemos un corte transversal, tenemos que imaginarnos los cortes longitudinales posibles. Esa es una parte. Cuando hacemos un corte longitudinal, tenemos que imaginarnos los transversos posibles. ¿Sí? Así que, si obtenemos esta imagen desde la fosa lumbar, buenísimo. Fíjense cómo queda la herradura así mirando para abajo, el talón de la herradura mirando para abajo, hacia el medio. Esto es lo que quiero que hagan. Esto es otro tip que quiero que guarden hoy. Estas son imágenes comparativas de los dos riñones, derecho e izquierdo, desde la línea axilar media posterior, ponele. Entonces los dos riñones quedan así oblicuos, mirando para abajo. El riñón derecho pegado al hígado, bien. El riñón izquierdo pegado al vaso, bien. ¿Cómo medimos el transverso? Así, partiendo el riñón en dos mitades iguales. Y el anteroposterior tiene que ser perpendicular. El diámetro transverso es acá, no está partiendo al seno en dos mitades iguales, puede ser, es verdad, y el anteroposterior. ¿Cómo se ve esta parte? ¿Se ve linda? No. ¿Cómo se ve esta parte? ¿Se ve linda? Y mejor que la otra, sí. Y quizás esto fue la mejor imagen que obtuvimos. Entonces, eso es una posibilidad de
comparar dos imágenes en dos situaciones similares. Lo que yo les recomiendo y hago es tratar de buscar la línea axilar posterior. La línea axilar posterior nos permite mostrar las dos cerraduras así, verticales. De esta manera, el riñón derecho va a la izquierda de la pantalla y el riñón izquierdo va a la derecha de la pantalla. ¿Sí? Distinto va a ser cuando lo pongamos en decúbito ventral al paciente, ¿eh? Pero estas dos imágenes, estas dos posibilidades, quiero que las guarden hoy y las practiquen. Busquen hacer estos cortes comparativos. Porque ya con esto, ya estamos mostrando que tiene dos riñones que son simétricos, que miden parecido, que se ven parecido. Ya estamos descartando un montón de cosas. Hay otro montón de cosas que no vemos, porque estos son nada más que dos rodajas. Pero si mostramos estas dos imágenes y vamos a decir riñones normales, primero, nunca digan riñones normales, por favor. Pero si vamos a pensar que vamos a describir dos riñones normales y queremos mostrar una imagen comparativa de los dos, esto es excelente. Desde la línea axilar posterior es excelente. Y ahora vamos a la fosa lumbar. Ponemos al paciente en decúbito ventral. Una posibilidad, por ejemplo, cuando hacemos ecografía obstétrica, cuando el feto está con el dorso anterior, con la espalda para adelante, nosotros nos apoyamos y le vemos los dos riñoncitos perfectos. Y nos damos cuenta cómo están así mirando para abajo y hacia el centro, porque lo estamos mirando desde la espalda. Una cosa que les recomiendo, que no se usa mucho, pero que les recomiendo, es que ya que pusieron al paciente panza abajo, apóyense en el medio, apóyense sobre la columna. ¿Te va a molestar la columna, la sombra, el hueso? Sí, sí, ya sé que me va a molestar. No quiero ver todo. Quiero ver esto, que tiene un poco de riñón izquierdo y un poco de riñón derecho. No los voy a ver enteros, no me van a entrar enteros, no importa. Pero ya sé que tiene dos riñones, que los dos están ahí, que los dos miran así para abajo, que son simétricos, que no tienen nada raro uno con respecto al otro. Pruébenlo, pruébenlo. Así nada más les digo. Si no, lo que hacemos es, nos apoyamos en una fosa lumbar, que en este caso la más cercana a nosotros va a ser la izquierda, y en la otra fosa lumbar, que en este caso va a ser la derecha. Y ahí nomás, cuando obtenemos estas dos cerraduras así, hacemos el diámetro transverso, el diámetro anteroposterior, y ahí medimos el parénquima. Hacemos el diámetro transverso, el anteroposterior, y ahí medimos el parénquima. Esta valva es la posterior, y esta valva es la anterior, igual que acá. Esta es la posterior y esta es la anterior. Entonces, hacer una comparativa de los dos transversos por fosa lumbar es esto, es mostrar dos herraduras oblicuas cuyo talón se aleja de nosotros, pero va hacia la línea media. Entonces, cuando miramos por fosa lumbar, se compagina diferente, ¿eh? El riñón izquierdo va a la izquierda de la pantalla y el riñón derecho va a la derecha de la pantalla. ¿Sí? Distinto que cuando lo vemos por líneas axilares anteriores, media o posterior. Que el riñón derecho va a la izquierda y el riñón izquierdo va a la derecha. Esto es de todos los días. Esto es de todos los días o de todas las semanas. Yo recibo informes y recibo informes todos los días. Entonces, veo muchas veces que me muestran un riñón así flaquito y largo y otro riñón así petizo y gordo. Y entonces digo, algo está mal, algo está mal. Este es un riñón pandémico, por ejemplo, gordo, gordito, hígado graso, gordito, como estamos todos, y este es un riñón anémico. Y no. ¿Qué es lo que pasa? Este es otro caso, también. Un riñón flaquito y un riñón largo y gordo. Pero fíjense el seno. Acá el seno es central y acá el seno es excéntrico. Esto es un seno excéntrico. Son dos cortes longitudinales. Pero ¿qué pasa? Este corte fue hecho desde acá adelante, así. Y el riñón izquierdo lo obtuvimos desde acá atrás. Por eso es que en este corte el seno es central, miren cómo está acá en el medio, y en este corte el seno es excéntrico, porque está más tirando hacia el borde interno. Así que cuidado con esto. Y lo que veo también es que el longitudinal, acá podría empezar a medirlo acá, sí, lo veo bien ahí, bueno, ponele. Sigo.
¿Cómo se ve este polo inferior? Mal. Pero yo sé que el riñón debe seguir hasta acá, por lo menos. Pero acá tengo una sombra del colon. Entonces voy a estar peleando. Si yo me pongo muy estricto y digo, no puedo dejar un caliper adentro de una sombra, bueno, tendría que parar, empiezo acá arriba, sigo y paro acá. Pero no está bien, ahí se termina el seno, me falta todo parénquima, yo sé que me falta parénquima. Entonces voy a terminar dejando el caliper, ponele ahí. Quiero, quiero transmitirle estas dificultades que tenemos siempre, ¿no? Pero cuidado con esto, con mandar una imagen de un riñón anémico y de un riñón pandémico. Por favor, no. Y después vamos a hablar de las relaciones seno-parénquima y córtico-medular. Durante mucho tiempo, Cecilia Hernández nos enseñó a mirarlo y a medirlo en el corte longitudinal. Y a mí me resulta difícil obtener un corte longitudinal que divida al riñón en dos mitades iguales. Eso es lo que yo quiero lograr. Yo quiero lograr un corte que me divida al riñón en dos mitades iguales, para saber que tengo tanto seno de un lado como del otro, y que tengo tanto parénquima de un lado como del otro. Esa es la premisa. Esa es la premisa. Que tenga tanto seno de un lado y del otro y tanto parénquima del lado y del otro. Cuando mido el longitudinal me cuesta un montón. Salvo que lo haga si entré por el eje anteroposterior del órgano. O sea, si entré por la línea axilar anterior o si entré por la fosa lumbar. Si entré por ese eje del órgano y me queda la imagen así con el eje, con el seno bien central, ahí podría considerar estas relaciones seno-parénquima y córtico-medular. Pero si no, es preferible hacerlo en el corte de la herradura. Por eso les voy a recomendar hoy la herradura. Dijimos que las relaciones seno-parénquima y córtico-medular eran iguales, 1 a 2, 1 a 2. ¿Sí? Entonces, yo obtengo la herradura, bien. Hago el diámetro transverso, bien. ¿Este diámetro transverso me dividió al riñón en dos mitades? Sí. ¿Me dividió al seno renal en dos mitades? Sí. Bueno, entonces vamos a utilizar un ejemplo numérico. Si el diámetro anteroposterior es de 36 milímetros, de punta a punta, acá, anteroposterior, 36 milímetros quiere decir que tiene 18 milímetros de cada lado. ¿Sí? De esos 18 milímetros, los primeros 6 son de seno y los otros 12 son de parénquima. ¿Cuánto dijimos que tenía que medir el parénquima? 1/3 del anteroposterior. Bueno, si el transverso es de 36, el parénquima es de 12. ¿Sí? O al revés, si hiciste un corte y te quedó el parénquima de 12, el anteroposterior debería ser de 36. ¿Sí? Entonces, dijimos, de los 18 estos, 6 son de seno, 12 son de parénquima. Entonces, relación seno-parénquima, 1 a 2. Bien. Ahora vamos a trabajar solamente con el parénquima. ¿Cuánto teníamos de parénquima? 12. De estos 12 milímetros, 4 son de corteza y 8 son de médula, son de pirámides de Malpighi. ¿Sí? Entonces, en la vida fetal, neonatal, en la infancia, se ven bastante bien las pirámides de Malpighi. Con el correr de los años, con el correr del tiempo, vamos perdiendo esa diferenciación tan clara. Acá en la vida fetal se ven muy bien las pirámides. En la vida adulta cuesta ver las pirámides. La verdad, no es fácil ver las pirámides, pero hay que buscarlas. Entonces, una vez que encontramos un corte lindo del riñón, ahora nuestra mácula va a estar acá, en la pirámide. Vamos a querer lograr el corte donde se vea la mejor pirámide. Y después vamos a comparar cuánto mide esta pirámide y cuánto mide este parénquima acá arriba, esta corteza ahí arriba. Entonces, acá mide 6, casi 6 la corteza y casi un poquito más de 12 la médula. Entonces, la relación es 1 a 2, está conservada. Miren este video. Vamos a hacer un corte transversal de arriba a abajo, de cefálico a caudal. Y después vamos a pasar al longitudinal, para mirar solamente las pirámides, solamente las pirámides. Miren, por acá va a aparecer el riñón, ¿eh? Va a aparecer por acá. Esta es la rodaja que estamos cortando. Acá está entrando vasos, la vena o la arteria renal. Seguimos. Pero fíjense que cada tanto aparecen algunas imágenes más hipoecoicas. Estas son pirámides. Si yo voy haciendo un corte transversal y voy viendo que me parece que tiene pirámides, quiere decir que en el corte longitudinal
también le voy a poder agarrar algunas pirámides. Seguimos para abajo, se termina, y ahí lo que hago es un pivot para lograr el mejor corte longitudinal. Y en ese corte longitudinal también puedo ver pirámides. Una vuelta más y seguimos. Corte transversal, de arriba a abajo, voy viendo que tiene pirámides en el corte transversal, sigo hasta abajo hasta que se termina, y ahí hago el pivot y hago el corte longitudinal. Y en el longitudinal también tengo que ver pirámides. Seguimos. Dijimos el tema de la mácula. Cuando encontramos que tiene lindas pirámides, ahí se nos ponen brillosos los ojitos. Qué lindo, tiene pirámides. Bueno, el que tiene pirámides se merece una medida de la relación córtico-medular. Entonces, para eso tenemos que buscar la mejor herradura. Busquen la mejor herradura. Pero la mácula, nuestra mácula va a estar acá, mirando solamente la pirámide de Malpighi. Entonces, quizás el resto del corte no nos quede tan lindo. Miren, por ejemplo, ¿cuánto tiene de parénquima acá y cuánto tiene de parénquima acá? No son simétricos. ¿Por qué? Porque mi mácula está acá. Yo no estoy buscando la simetría renal. Estoy buscando esa pirámide, esa, y no cualquiera. Esa pirámide quiero ver. Entonces, una vez que me puse a mirar esta pirámide, me quedó linda, entonces mido. Esta mide 11 milímetros, 12 milímetros, y esta mide 6, y la corteza mide 6. O sea que la relación está conservada. ¿Nos puede servir el Doppler? Sí, claro. ¿Por qué? Porque los vasos arcuatos, las arterias arcuatas, corren por la base de las pirámides de Malpighi. Entonces, si encontramos los vasos arcuatos, ese es el límite córtico-medular. Buenísimo. Con el correr de los años, esas arterias arcuatas se pueden calcificar. Cuidado, estos son calcificaciones de arterias arcuatas, no son litiasis renales. He visto litiasis renales descriptas esto, decir que estos son litiasis renales. No, son calcificaciones de las arterias arcuatas. Entonces, esto que yo les decía, en un corte longitudinal, lindo, yo mido de punta a punta, ¿esta línea me sirve para dividir el riñón en dos mitades iguales? ¿Está partiendo al seno en dos mitades iguales? No. No. Entonces lo busco en el transverso. Y en el corte transversal tiro esta línea enseguida. Es el diámetro transversal que me tiene que dividir el riñón en dos mitades, anterior y posterior. Y después mido el anteroposterior. Y después mido el parénquima. Cada riñón lleva 4 medidas y 2 relaciones. Entonces la ecografía renal son 8 medidas y 4 relaciones. Esto es la gloria. Esto es la gloria. Poder. Tienen bastante hígado. Fíjense que la ventana acústica no en vano era un corte lindo. ¿Por qué? Porque tenía mucho hígado, tenía una hepatomegalia. Entonces, cuando el hígado te cubre todo el riñón, chapó, porque lo ves bárbaro, lo ves divino, en el corte longitudinal y en el corte transversal. Pero quiero que miren esta herradura. Quiero que miren esta herradura. ¿Qué hice acá? El transverso. Me dividió al seno renal en dos mitades iguales. Me dividió al riñón en dos mitades iguales. Perfecto. ¿Y ahora qué mido? Esto, el seno, que es de casi 8, y el parénquima, que es de casi 16. Y ahora mido acá, dentro del parénquima mido esto, que es la corteza, que mide 4,5, casi 5, y la médula, que mide casi 10, o 10. O sea que se mantiene esta relación de 1 a 2, 1 a 2. Así que por eso les voy a recomendar, hasta el cansancio, hoy, que busquen este corte transversal, el más representativo, y menos oblicuado. En definitiva, ¿qué es lo que terminamos haciendo? A mí me gusta mucho esto de la página, la ventana cuádruple, porque en una sola imagen, en una sola foto, mostramos todos los cortes y podemos sacar todas las medidas que necesitamos para un riñón. Este es un transverso del riñón derecho. Miren, ¿cómo quedó? ¿Está horizontalizado? No. Está un poquito más llegando a casi verticalizarse. ¿Qué quiere decir? Que estoy en la línea media para atrás. No está totalmente verticalizado, no llegué a la línea estelar posterior. Me paré un poco antes. ¿Me gustó este corte transversal? Bueno, paso al longitudinal y obtengo este longitudinal. Bien. Ahora voy al riñón izquierdo. ¿Cómo me quedó el riñón izquierdo? Así, verticalizado. ¿Qué quiere decir? Que lo estoy mirando desde la línea estelar posterior. Y así como obtuve este transversal, ahí nomás paso a la otra pantalla y hago el longitudinal. Y después voy a tomar las 8 medidas
que corresponden. Otro ejemplo, obtengo el transversal, miren cómo está. ¿Está horizontalizado? ¿Está exactamente horizontalizado? No, está un poquito oblicuo, quiere decir que estoy entre la línea axilar media, ponele línea axilar media, y si me gustó, por tener una ventana hepática acorde, buena, si me gustó el transversal, ahí nomás hago el longitudinal del riñón derecho. Después paso al riñón izquierdo. Fíjense cómo me quedó la herradura del izquierdo, así, verticalizada, paradita. ¿Qué quiere decir? Que estoy en la línea axilar posterior. Y si yo entiendo que estoy en la línea axilar posterior y esa herradura está así verticalizada, entonces el corte longitudinal va a ser un riñón gordo, como les decía. Imagínense que yo les mando esta foto con estos dos riñones, así. Uno flaco, el gordo y el flaco. Así, el gordo y el flaco. Para la gente joven no significa nada, pero para nosotros era una serie que nos encantaba, de humor. El gordo y el flaco. Uno pandémico y uno anémico. Y no son iguales, porque no fueron vistos desde la misma línea, no fueron vistos desde un lugar similar. Y acá medimos longitudinal, bien. ¿Se ve el polo superior lindo? Sí. ¿El polo inferior se ve lindo o no? Voy a terminar poniéndolo, esto miren, esto es una sombra del aire del colon. Entonces, ¿me va a costar ver este polo inferior? Sí. Lo termino dejando ahí. No lo dejo en el medio de la sombra del caliper, nunca, por favor. Hago el longitudinal, ahí nomás, el segundo caliper es el transverso. Y tiene que dividirme el riñón a la herradura en dos mitades iguales. Y ahí nomás hago el anteroposterior, y ahí nomás mido el parénquima. Y con el izquierdo hago lo mismo. Primero mido el longitudinal, después tiro el transverso, que me divide el riñón en dos mitades iguales, fíjense, y ahí nomás el anteroposterior y el parénquima. Otro ejemplo, ya para ir terminando, el riñón, fíjense cómo la herradura queda como oblicua, o sea que estoy entre la línea axilar media y posterior, ahí lo encontré, ahí me gustó, bueno, me quedó con esa oblicuidad. Y ahí nomás hago el corte longitudinal. El riñón izquierdo siempre trato de que me quede lo más verticalizado posible, o sea que lo estoy mirando desde la línea axilar posterior. Y ahí nomás, si encontré esta herradura, ahí nomás hago el longitudinal. Y esto es el mismo riñón visto desde las cuatro posiciones posibles. Desde el epigastrio, miren cómo queda la herradura. Así, mirando para adelante. Cuando voy a la línea axilar anterior, se horizontaliza, miren. Así. Este es el diámetro transverso. Esto es anterior, esto es posterior. Cuando me voy un poco más atrás, a la línea axilar posterior, no me quedó linda la herradura acá, la verdad no me quedó linda. Veo mejor esta valva. Esta es la valva posterior. Y esta es la valva anterior. Y después lo pongo de espalda y lo miro desde la fosa lumbar. Fíjense cómo esta herradura es exactamente invertida a esta otra herradura. ¿Sí? De manera tal que esto es valva anterior y esto es posterior, esto es externo e interno, y ahora esto es posterior, esto es anterior, esto es externo y esto es interno. ¿Sí? Vamos a ver dos videitos haciendo un cortes transversales. Vamos desde arriba, acá va a aparecer el riñón, esta es la vena cava, bajamos, por acá va a aparecer el riñón. Fíjense cuánta valva anterior y cuánta valva posterior tienen. Miren qué asimétrico que es, miren. Ahí. Ven que el seno sale así como para adelante. Seguimos. Ahí parece que tuviera tanto parénquima por delante como por detrás. Me gusta. Seguimos, sigo bajando. Fíjense cómo ahora ya dejó de ser una herradura, se va transformando en un óvalo. ¿Sí? Cuando cortamos a los riñones cerca de los polos, no es una herradura, es un óvalo. ¿Sí? Herradura es en el medio del seno, cuando estamos en el medio del seno, con o sin arteria y vena renal. Eso es otro tema que también es para charlarlo. ¿Dónde dejamos el caliper? Cuando en el medio del seno tenemos a una arteria o una vena ocupando este espacio. Entonces, ahí va el sentido común. Tenemos que seguir esta línea. De la valva anterior se termina acá, bueno. La valva posterior se termina acá, bueno. Desde ahí para afuera hago el transverso. Recuerden esto. Miro la valva anterior, se termina acá, bueno. Miro la valva posterior, se termina acá. Me planto en el medio del seno renal y desde ahí tiro la línea del transverso para afuera.
para que me divida al seno en dos mitades iguales. Seguimos. Bajo, 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 bajo. Miren cómo es un óvalo ahora, ¿eh? No es más una herradura. Sigo, sigo hasta que se termina. Y ahí nomás hago el pivot y trato de componer una imagen linda longitudinal. Una vez más y pasamos al otro. Bajo, 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 hasta que se termina. Y ahí me paro en una punta y hago un pivot. Ese es un movimiento de pivot, se llama. Y ahora vamos al otro video, acá. Suspendo acá. Lo mismo, va a aparecer, acá está la vena cava, esta es la vena porta derecha. Por acá va a aparecer el riñón. Bajamos, bajamos. Ahí es un óvalo, miren. Es un óvalo. Miren el seno renal como va a aparecer así para adelante. Ahí va a aparecer la vena renal, ¿eh? Esta es la cava y la vena renal. Seguimos. Esa es la vena renal. Fíjense cómo el seno está así como mirando para arriba. Tiene bastante parénquima acá atrás y menos parénquima acá adelante. Seguimos, seguimos, seguimos bajando. Seguimos. Tiene mucho parénquima acá atrás y poco parénquima acá adelante. Seguimos, seguimos. Ahora es un óvalo, otra vez. Ya no es más una herradura, es un óvalo porque me estoy acercando al polo inferior. Sigo, sigo hasta que se termina. Y me planto en el polo inferior y empiezo a buscar el longitudinal con un movimiento de pivot. Es una rotación parado sobre un extremo del transductor. Y ahora vamos a ver unos últimos videos del riñón derecho, por ejemplo. Vamos a pasar de la línea axilar anterior y vamos a ir caminando hacia afuera y hacia atrás. Empezamos en la línea axilar anterior y vamos a ir hacia atrás, siguiendo siendo un corte transversal siempre. Van a ser siempre herraduras. Entonces, la herradura va a empezar siendo así, horizontal, después se va a verticalizar y después se va a poner oblicua hacia abajo. Miren, esta herradura, esta herradura acá, miren. Está así, horizontalizada. Acá adelante hay hígado. Vamos a ir corriéndonos para atrás y fíjense cómo ahora se verticalizó esta herradura. Y vamos a seguir yendo más hacia atrás y ahora nos va a quedar así, oblicua, así para abajo. Ahí. Vamos de nuevo una vez más. Fíjense cómo empezamos con una herradura horizontalizada, se va oblicuando hasta que se verticaliza y después se va oblicuando hasta que queda en la posición que le corresponde a la fosa lumbar. Miren esto, ¿eh? Empezamos así, horizontalizada. Después se oblicúa, se verticaliza y después se va a oblicuar de nuevo cuando lleguemos a la fosa lumbar y nos va a quedar así. Esto es falta de apoyo, ¿eh? Esto es otra cosa con la que vamos a tener que pelear. Y ahora vamos con el riñón izquierdo, que dijimos que es el más difícil. Vamos a empezar por la línea axilar media posterior y vamos a correr hacia atrás, hacia la fosa lumbar. Va a empezar siendo una herradura verticalizada y va a terminar siendo una herradura oblicua, como corresponde a la fosa lumbar. Miren. Empieza siendo esta herradura. Acá nos va a molestar la última costilla y podemos ver quizás un poco del vaso. O no. Esta herradura. Ahí aparece la costilla y el vaso, miren. Esa herradura estaba verticalizada, ahora quedó así, oblicua. La ecografía es moverse hasta encontrar lo que queremos demostrar. Ahí tienen la última costilla, miren. Ven cómo nos va a molestar siempre la última costilla, que les dije, ¿eh? Siempre nos va a molestar. Por último, bueno, el Doppler, todo un tema, no me voy a meter, porque no es el tema de hoy, pero bueno, con el Doppler podemos saber el orden en el que están los componentes. La vena adelante, la arteria atrás y la pelvis por detrás. Acuérdense que la arteria se divide en 5 ramas, 2 polares, 2 anteriores y una posterior, así que en cuanto se mete, o ya desde afuera del seno renal, la arteria renal ya puede estar dividida en 5. Podemos ver cómo se mete en el riñón, cómo se mete en el seno, cómo se divide y cómo llega a bordear a las pirámides. Entonces, si no veíamos bien una pirámide, por ejemplo, el Doppler nos va a ayudar para enmarcarla. ¿Sí? Y si vemos que esas arterias pegan una vuelta, son arterias arcuatas. Y ese es el límite exacto córtico-medular. Y ahí podríamos medir la corteza, y ahí podemos medir la médula, y ahí sabemos que estos son arterias interlobulares y arcuatas.
Por último, para terminar, cosas que nos van a ayudar, que van a colaborar, la ventana acústica del hígado, buenísima. El vaso, no se lo pierdan. Las masas musculares, no dejen de buscar las masas musculares. Los músculos paraespinales, los músculos anchos, cuando apoyamos en la fosa lumbar. Y el músculo psoas y el cuadrado lumbar, cuando lo miramos por delante o por las líneas axilares. Otra cosa que nos ayuda es la inspiración profunda. Baja el riñón, pero también baja el pulmón. Entonces, si sabemos que tiene una buena movilidad respiratoria, bueno, sabemos que cuando el pulmón baja, si se nos pone justo debajo nuestro, nos va a tapar, no nos va a dejar ver nada. ¿Qué cosas que no colaboran, que nos van a dar siempre problemas y dolores de cabeza? La falta de apoyo. A ver, el transductor es convexo y las costillas también son convexas y estamos apoyando convexo contra convexo. Entonces, puede ser que los dos extremos del transductor no nos queden en contacto con la piel. Entonces vamos a tener que negociar. O aprovechamos más un extremo del transductor, o aprovechamos más el otro extremo del transductor, o le podríamos disminuir la cantidad de cristales para que no nos quede la falta de apoyo que nos quedaría por acá, por ejemplo. Eso es un tema que lo podemos modificar nosotros técnicamente, disminuyendo la cantidad de cristales. Otra cosa que vamos a tener que pelear es con el aire, del colon y del pulmón, siempre. Con las costillas, bueno, es todo un tema ponerse perpendicular a las costillas y ponerse en el eje longitudinal del espacio intercostal. Los riñones no tienen exactamente exactamente la dirección de los espacios intercostales. Cuando nos ponemos en un espacio intercostal, en el último espacio intercostal, en el de la 11ª costilla, vamos a ver un lindo riñón, pero no es ese el eje del órgano. El riñón no tiene el eje de la última costilla, de la anteúltima costilla. ¿Podemos ver un corte lindo del riñón? Sí. ¿Es ese el eje real del órgano? No. Así que recuerden esto. Y por último, cuando nos apoyamos atrás, en la espalda, cuando lo miramos desde la espalda hacia afuera, nos pueden molestar las apófisis transversas lumbares. Así como cuando buscamos la arteria vertebral, nos molestan las apófisis transversas cervicales. Bueno, cuando miramos el riñón desde la fosa lumbar, nos pueden molestar las apófisis transversas lumbares. Y vamos a terminar mostrando esto. Un corte transversal, un longitudinal del riñón derecho, un corte transversal y un longitudinal del riñón izquierdo, buscando siempre esta herradura sagrada, y siempre que puedan, hagan esos cortes comparativos en condiciones similares. Bueno, buscando estas herraduras, esta es una herradura de la línea axilar posterior y esta es una herradura de la línea axilar media posterior. Yo a veces veo cosas acá adentro, pero eso me pasa cuando no tomo la medicación a la mañana. Pero si no, ando bien. Bueno, eso les quería transmitir en el día de hoy y muchas gracias por su atención. Muy bien, Fer, muchísimas gracias. Vamos a ir viendo algunas preguntas que nos fueron mandando. Vi que levantaron la mano desde temprano. Sí, sí, sí. Yo dejo la presentación por si quiero utilizar alguna imagen. ¿Sí? Espera que estoy buscando. Dice, buenas tardes, ¿tiene utilidad informar el volumen de los riñones? Hay programas que te lo sacan automáticamente. Yo no utilizo el volumen, pero se puede utilizar. No está mal. No está mal. Sí, se puede utilizar. Una pregunta que vino por Facebook. ¿Cómo sabemos que si los ancianos tienen un riñón que está disminuido de tamaño? Primero tenés que ver el hábito corporal de la persona. ¿Sí? Hay ancianos que llegan consumidos, flaquitos, chiquititos, y hay ancianos que siguen siendo grandes. Entonces, tiene que ver con la conformación física general. Y después, de acuerdo a eso, volvemos a lo mismo. Para un adulto medio de 1,70 m, 70 kilos, 80 kilos de peso, esas medidas de 11 por 4 por 5 serían las esperables. Y cuando te encontrás con un riñón pequeño, son riñones que miden 8 por 2,5 por 3,5. Ponele. Pero son números, hay que ver el contexto del paciente, el tamaño y el índice de masa corporal. Podrías relacionar
Se Además podría tenemos relacionar el índice de tenemos masa dos corporal. riñones, entonces comparamos uno con el otro. Tenemos dos, son comparativos, claro. Sí. Exacto. Acá vamos a morir con nuestras palabras. Dice, ¿es preferible dibujar el longitudinal usando el sentido común, como proyectando el borde probable, o es mejor subestimar y medir de menos? Yo trato de que ese caliper no me quede adentro de una sombra. Las dos sombras que me van a molestar siempre son, para el polo superior, la de la costilla, y para el polo inferior, la del colon. Ya lo sé. Hay veces, miren, hay veces que para hacer un longitudinal prefiero dejar la última costilla en el medio y que me parta el riñón en dos mitades, mitad superior, mitad inferior. Y vos decís, bueno, pero tenés una sombra de una costilla que te está partiendo el riñón en el medio. Sí, y pongo C de costilla, S de sombra. Capaz que siguiendo un determinado eje no me quedan bien los polos, y para verlos bien los polos me tiene que molestar una costilla, prefiero que me moleste una costilla en el medio y veo mejor los polos. Y si no, trato de no dejar el caliper dentro de una sombra. Eso no va. Dentro de una sombra no. Por eso que solemos subestimar en general. Muy bien, y vamos a la última que preguntan cómo podés, cómo definís la ptosis renal o cómo la describís. La ptosis renal puede ser derecha o izquierda. En el riñón derecho tiene que estar en relación con la cara inferior del hígado. Yo tengo que hacer un buen corte del hígado derecho, subcostal o intercostal, y el riñón tiene que estar ahí nomás. Y el riñón izquierdo tiene que estar pegado al vaso. Y por eso dije, cuando busquen el riñón izquierdo, busquen primero el vaso. Si encontraron el vaso, al bajar nomás tiene que estar el riñón. Entonces, claro que hay distintos grados de ptosis. Una ptosis leve puede ser difícil de darse cuenta, porque como no siempre tenemos el reparo del hígado o del vaso, a veces la imagen renal queda colgada, queda suelta. Vemos el riñón, pero no tenemos ningún reparo de otro órgano. Entonces, busquen el vaso y el riñón tiene que estar pegado al vaso. Busquen el hígado, el riñón tiene que estar pegado al hígado. Si no está pegado al hígado o al vaso, quiere decir que seguramente está descendido. Una ptosis leve puede ser difícil de darse cuenta, pero el riñón, ¿se acuerdan que puede estar hasta la pelvis? Entonces, cuando no encuentren un riñón pegado al hígado o al vaso, vayan a buscarlo, vayan a buscar el otro primero, porque si no encontrás un riñón, pero el otro tiene medidas normales, quiere decir que el riñón que no ves seguramente está más abajo, más escondido. Ahora, si el otro riñón es más grande de lo que vos esperarías para ese paciente, es muy probable que ese riñón o no lo tenga o se lo hayan sacado, y entonces el riñón que le queda hizo una hipertrofia compensadora. Eso, busquen la relación con el hígado y con el vaso. Perfecto.